Bienvenido a un ejemplo sobre cómo determinar el volumen de un sólido por rebanadas o con una sección transversal conocida. Un volumen se describe de la siguiente manera: la base es la región limitada por, y es igual a 6 menos 2 3x al cuadrado, y es igual a 0. Y, por lo tanto, la base sería esta región limitada aquí en el plano, sí, donde la región está limitada por la parábola y el eje X. Cada sección transversal paralela al eje X es un triángulo cuya altura y base son iguales. Entonces, estamos tratando de encontrar el volumen de este sólido aquí, donde, nuevamente, esta región aquí es la base que se muestra en la parte inferior, y cada sección transversal paralela al eje X es un triángulo donde la base es igual a la altura. En este caso, debido a que las secciones transversales son paralelas al eje X, en realidad no usaremos esta fórmula de volumen aquí, usaremos la fórmula de que el volumen 5 es igual a la integral de C a D, a D y integrado con respecto a y. Aquí, nos integramos con respecto a y porque cada sección transversal es paralela al eje X, y, por lo tanto, estaremos integrando de 0 a 6 a lo largo del eje y. Y a d será una función de, y que da el área de cualquier cara de sección transversal. Mirando nuestra región acotada nuevamente, si es necesario, podríamos encontrar las intersecciones en X estableciendo y igual a 0 y resolviendo para X, y para encontrar la intersección en Y, podríamos establecer X igual a 0 y resolver para Y. Para comenzar a determinar a D y que, nuevamente, nos da el área de cualquier cara de sección transversal, consideremos un segmento en la base paralela al eje X. Digamos este segmento aquí. Observe cómo este segmento correspondería a la longitud de la base de cualquier triángulo de sección transversal. Entonces, comencemos expresando esta base en función de y. Observe cómo está controlado por y es igual a 6 menos 2 3x al cuadrado. Entonces, para nuestro primer paso, necesitamos resolver esta ecuación para x. Entonces tenemos y es igual a 6 menos 2 3x al cuadrado. Comencemos sumando 2 3x al cuadrado a ambos lados, así como restando y en ambos lados. Entonces tendríamos 2 3x al cuadrado igual a 6 menos y. Ahora, multipliquemos ambos lados por el recíproco de 2 3, que sería 3 2. Entonces tendríamos x al cuadrado igual a 3 2 veces la cantidad 6 menos y. Distribuyendo, tenemos x al cuadrado igual a 9 menos 3 2 y. Ahora tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Por supuesto, vamos a tener un más o menos aquí. Entonces tenemos x es igual a más o menos la raíz cuadrada de la cantidad 9 menos 3 2 y. Entonces, mirando de nuevo en el segmento, observe cómo el punto de la derecha tendría una coordenada x. Esa es la raíz cuadrada positiva de la cantidad 9 menos 3 2 y. Y a la izquierda, la coordenada x debería ser negativa. Raíz cuadrada de la cantidad 9 menos 3 2 y. Entonces, conociendo esta información, ahora deberíamos poder expresar la longitud completa en función de y, dado que la mitad de la longitud sería una raíz cuadrada positiva de la cantidad 9 menos 3 2 y, eso significa que la longitud completa, esta longitud aquí, tendría que ser 2 veces más larga, 2 veces la raíz cuadrada de la cantidad 9 menos 3 2. Entonces, esta sería la longitud de la base del triángulo en función de y. Sigamos adelante y etiquetemos eso. Esta longitud sería 2 veces la raíz cuadrada de la cantidad 9 menos 3 2. Y debido a que la base y la altura tienen la misma longitud, ahora también sabemos que la altura tendría una longitud de 2 veces la raíz cuadrada de la cantidad 9 menos 3 2. Y esta es toda la información que necesitamos para encontrar nuestra función integrando a d y. A d y será igual a 1 2 veces la base por la altura, que en este caso sería 1 2 veces la base por la altura, por lo que tendríamos 2 veces la raíz cuadrada de la cantidad 9 menos 3 2 y veces otras 2 veces la raíz cuadrada de la cantidad 9 menos 3 2 y. Entonces multiplicando, observe cómo tenemos a d igual, bueno, 1 2 veces 2 veces 2 es 2. Cuando multiplicamos las dos raíces cuadradas, solo obtenemos la cantidad 9 menos 3 2 y. Entonces a d es igual a 18 menos 3 y. Así que esta es la parte difícil de nuestra pregunta. Ahora podemos configurar la integral para determinar el volumen. El volumen del sólido es igual a la integral. Nuevamente, nos estamos integrando con respecto a y, así que integre a lo largo del eje, y desde 0 hasta la intersección y de la parábola que es 6. Entonces integramos de 0 a 6 de a d y que es 18 menos 3 y.
Vamos a seguir adelante y evaluar esto en la siguiente diapositiva. Integrando con respecto a y, tendríamos 18 y menos 3 veces. Y al cuadrado dividido por 2 o menos 3 2 y al cuadrado. Ahora, necesitamos encontrar f grande de b menos f grande de a. Entonces, cuando y es igual a 6, tendríamos 18 veces 6 menos 3 2 veces 6 al cuadrado menos, cuando y es 0, observe que ambos términos serían 0. Simplificando, tenemos 18 veces 6, eso es 108, menos, aquí tenemos 3 2 veces 36, eso es 54, lo que nos da 54. Entonces este es el volumen del sólido, y, por lo tanto, serían unidades cúbicas. Entonces, nuevamente, este es el volumen del sólido donde la base sería esta región acotada aquí, y cada sección transversal paralela al eje X es un triángulo donde la base y la altura son iguales. Espero que hayas encontrado esto útil.